bendiga. Vamos a seguir hablando sobre el pasaje que estábamos viendo la semana pasada, segundo de Crónicas 3. Vamos a estar viendo de los versículos 4 al 17. Recordemos un poco, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué nos decía el templo de Dios sobre Dios mismo, ¿verdad? Y hablamos sobre todo lo que nos mostraba sobre las características de Dios, sobre quién es Dios y quién es Dios para con nosotros. Pero hoy vamos a ver qué relación tiene este templo con Cristo Jesús. Y para esto vamos a ver 4 o 5 aspectos que son básicamente importantes, que nos pueden ayudar a este templo a conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos más o menos ahí, el templo entonces era un espacio grande, pero muy alto, cubierto de oro, ¿verdad? Tenía diamantes y piedras preciosas incrustadas en las paredes. Además las paredes estaban adornadas con querubines, con ángeles, y al fondo había un velo que estaba desde el techo hasta el suelo, que cerraba la visibilidad del lugar santísimo, y este velo estaba estampado en ángeles. Y detrás de este velo habían 2 ángeles inmensos que tocaban ala con ala, pared con pared, mostrando esta santidad de Dios a este lugar que solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y fuera del templo habían 2 columnas, ¿verdad? Que tenían 2 nombres, Jarquín y Boaz, ¿verdad? 2 columnas que tenían 2 significados, espero que los recuerden, pero ahora los vamos a hablar otra vez, que tenían 2 significados importantes para el pueblo a la hora de entrar a este lugar tan santo y a este lugar tan especial, que les ayudaba a reconocer qué tipo de Dios tenían. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se refirió a Él mismo como el templo. Cuando Él salió del templo y los apóstoles le enseñaban y le decían: vean, es Jesús, este templo tan hermoso y no sé qué, le señalaban, y el Señor Jesucristo dijo: el templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a reedificar. Y él no estaba hablando del edificio, estaba hablando de sí mismo. Él se mostró a sí mismo, se habló de sí mismo como el templo de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor Jesucristo sí tenía claro que el templo daba a conocer a Dios. Jesucristo sí sabía que el templo tenía el objetivo de enseñarle al pueblo quién era su Dios. ¿Y quién mejor para conocer a Dios que el Señor Jesucristo? Porque Él dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces el Señor Jesucristo tenía claro y dice: yo soy el templo, porque por medio de mí es que ustedes van a conocer a Dios. Por medio de mí y en mí es que ustedes pueden adorar a Dios. Y por medio de mí y en mí es que pueden acercarse a Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas de las cuales el templo nos puede ayudar a entender un poco más la persona de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4, y ahí voy a ir leyendo un poco el 5, un poco el 6 y un poco el 7. Estos versículos nos hablaban del oro puro. Decía: y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro. ¿Qué era lo que nos recordaba el oro? ¿Qué era de lo que hablaba el oro? Nos hablaba de la divinidad de Dios. Entonces este oro nos debe recordar la divinidad de Cristo Jesús. Cristo era Dios. Cristo es Dios. Cristo es un ser divino. ¿Qué significa ser un ser divino? Para nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos divinos. Entonces, cuando hablamos de un ser divino, estamos hablando de una persona o de un ser que está fuera de nuestro alcance. Un ser que es completamente diferente a nosotros. Un ser que está fuera de todo este ambiente material, ¿verdad? Una divinidad. Algo a quien debemos adorar. Algo a lo que debemos buscar, porque está lejos de nosotros. Cristo Jesús es un ser divino. Él no vino a la tierra como un hombre más, sino que Él se mantuvo 100% hombre y 100% Dios. Su divinidad no se perdió cuando Él caminó sobre esta tierra.
Él siguió siendo ese reflejo, esa persona divina de Dios mismo. ¿Y cómo nos acercamos nosotros a este Dios tan divino? ¿Cómo hablamos nosotros de este Jesús divino? Está muy de moda hoy en día tratar de mover a la juventud y tratar de mover a la iglesia hacia una relación tan personal con Cristo que olvidan que Cristo es divino. Llega un punto donde tratan a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un tú a tú, como si fuera alguien igual que yo. El problema de esto es que en lugar del hombre subir a la divinidad de Cristo, en lugar de llevar a la persona a buscar andar como Cristo anduvo, hacemos a Cristo andar como nosotros andamos. Entonces esperamos de Cristo lo que nosotros haríamos. Esperamos de Cristo lo que nosotros pensamos. Esperamos de Cristo como nosotros actuaríamos. Entonces Cristo deja de ser divino y empieza a actuar según nosotros, desde nuestro punto de vista, como un ser humano más. Entonces esperamos de Él el mismo enojo, esperamos de Él la misma chicha, el mismo berrinche, el mismo egoísmo. Tal vez esperamos aún de Él mismo el mismo castigo, la misma maldad que nosotros produciríamos. Corrección ahí. Ahí lo olvidé. Hermano, realmente olvidamos cuando hablamos de tratar a nuestro Señor Jesucristo, de que Él es divino. Hay una relación con Él que es diferente. Yo no puedo acercarme a Cristo Jesús como me acerco a hablarle a Leo. Yo no puedo bromear en mis oraciones y decir cosas en mi tiempo con el Señor, como cuando vacilo con Mergin o cuando estoy en la casa de Merari. El Señor sí quiere que tengamos una relación personal con Él, pero esa relación personal debe recordarnos siempre que Él es divino y nosotros no. Entonces debemos tener presente cuál es la forma en la que nosotros nos acercamos a este Jesucristo divino, a este Jesucristo que es Dios. Por esto es que Él no pecó, porque Él es divino. El pecado no moraba en Él. A pesar de haber sido hecho hombre, Él era 100% Dios. Y cuando se acerca Satanás a tentarle, Él responde a las tentaciones citándole palabra, citándole lo que el mismo Dios había dicho en su palabra para resistir la tentación. Cosa que nosotros no podemos hacer, si no es por el poder que Cristo Jesús divino deposita en nosotros, si no es Él usándonos a nosotros, Él trabajando en nosotros por medio de esa divinidad. Ahora, no solamente este pasaje nos habla de la divinidad de Jesucristo, también nos habla de otro aspecto más. El versículo 6 nos recuerda que toda la casa estaba cubierta de piedras preciosas. Y estas piedras preciosas, como hablamos la semana pasada, nos hablaba sobre la realeza. Cristo Jesús es Rey. Y eso es algo muy importante también. Cristo Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Hermanos, Cristo Jesús no va a ser Rey. Tampoco Cristo Jesús llegó a ser Rey. Cristo Jesús era, es y será por siempre, siempre lo ha sido, nunca dejará de ser Rey. Usted puede estar de acuerdo o no, que Él sigue siendo Rey. Usted podrá tratar de ser rebelde en su vida y hacer lo que a usted le dé la gana, que igual Él sigue siendo Rey. Él no esperó una votación democrática, donde la humanidad decidiera elegirlo como Rey. Al principio de los tiempos solo votaron a Adán y Eva, y los dos votaron por darle la espalda. Pero Dios no necesita una votación. Cristo Jesús no necesita votar para que usted lo elija como Rey de su vida. Él es Rey de su vida. Tanto los que están hoy acá, como los que están fuera de acá. Nada se mueve si no es por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todo existe por Él, en Él y para Él. Nada está fuera de Él. Y es interesante cómo el ser humano trata de poner reyes en nuestras vidas fuera de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que podemos poner a algo más a gobernar nuestra vida. Y cedemos el gobierno de nuestra vida a esas cosas.
Algunos cedemos el gobierno de nuestra vida a la ira. Y todo lo que hacemos en nuestra vida está decidido por cuán enojados estamos hoy. Otros cedemos el gobierno de nuestra vida a los deseos, a lo que anhelamos, a nuestros sueños. Entonces toda nuestra vida, todo lo que decimos hacer, no hacer, dejar de hacer, dónde trabajar, qué estudiar, dónde irnos a vivir, todo está canalizado porque yo tengo un sueño, yo tengo un deseo y ese es lo que quiero alcanzar. Y eso se convierte en el rey de mi vida. O le cedemos la realeza a nuestra vida al dinero. Entonces todas las decisiones de nuestra vida dependen de si voy a ganar dinero o no. Entonces cambio de trabajo dependiendo si me van a pagar mejor. Hago esto o hago aquello dependiendo si voy a obtener algún beneficio económico. Entonces nuestra vida gira alrededor del dinero. Otro será de ser aceptados. ¿Cuántos jóvenes hoy en día dejan de comer solamente por ser vistos de una forma más bella a la mirada de los demás? ¿Cuántas decisiones tomamos cediendo el control de nuestra vida a un rey que no es rey? Que al fin de cuentas somos nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones. Mire, lo primero que sale por nuestra puerta de nuestro corazón es la carne, por decirlo de alguna manera. Lo primero que va a salir corriendo cuando alguien me vea mal, lo primero que pienso no es Dios me lo bendiga, no, para nada. Lo primero que viene corriendo y pelea por abrir la puerta de nuestro corazón es una mentada de madre, un mal pensamiento, a este no le vuelvo a hablar, nos enojamos, nos peleamos. Eso es lo primero que viene ahí. El rey de nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros deseos. Eso es lo primero que sale por ahí. Pero en nuestro corazón como hijos de Dios habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que en su Espíritu Santo Él nos ha capacitado para obedecerle, nos ha capacitado para servirle, para rendir nuestra vida a Él. No por nuestra propia fuerza, sino porque Él en amor ha doblegado nuestro corazón. Y nos ha llevado a amarle. Cristo no es un rey tirano, aunque al final de los tiempos va a ser un rey que castigue a los que no le reconocieron como rey. Pero Él no es un rey tirano. Él simplemente es rey. Y nosotros, como sus hijos, tenemos la oportunidad de verle como el rey de amor que Él es. Podemos tener la oportunidad de buscarle amarle, de servirle de corazón, amándole, deseando obedecer a este rey. Porque eso nos va a llevar, como Él mismo dijo, a ser sus amigos. Porque hacemos lo que Él nos manda. Porque eso es un rey. Cristo Jesús no tiene que sentarse a la par suya y decirle, mire papito, esto es lo que yo le ofrezco. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? ¿Le suena bien? ¿Quiere que cambiemos algo? No, Cristo Jesús es rey. Él sabe lo que es mejor para usted. Él sabe lo que usted necesita. Y eso es lo que Él nos ofrece. Eso es lo que Él nos da. Qué fácil olvidamos que Cristo Jesús es rey. Y buscamos en nuestro corazón revelarnos a Él. Además de la divinidad y la realeza de Dios, el templo también nos recuerda algo más. El versículo 7b dice, y esculpió querubines en las paredes. Recordemos que la presencia de querubines en el templo era señal de la santidad. Cristo Jesús es santo. Y no solamente santo, sino santo, santo, santo. Cristo Jesús no podía ni puede tener comunión con el pecado. Delante de la presencia de Cristo, todo pecador y todo pecado es destruido, porque no puede habitar delante del Cristo Jesús. Pero entonces aquí viene un problema. Si Cristo Jesús es divino, si Cristo Jesús es rey, si Cristo Jesús es santo,
nuevamente estamos fregados. Porque ¿cómo tener comunión con un Cristo Jesús que tiene estas características? Es que Él fue el que dio el paso para tener comunión con nosotros. Recordemos que en el templo había un velo. Y ese velo lleno de querubines le recordaba al pueblo que de ahí en adelante no podía pasar. Pero Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, rompió ese velo de arriba abajo y abrió esa entrada, abrió ese camino. Mire, Cristo Jesús no estaba al lado afuera del templo. Cristo Jesús estaba en el fondo del lugar santísimo. Ese era su lugar. El lugar santo, santo, santo. Ese era el lugar donde Cristo moraba. Y podríamos decirlo que de alguna manera Él, a través del velo, nos veía a todos nosotros al lado allá. Y Él en su corazón dijo: yo los amo. Son ovejas que no tienen pastor. Son gente perdida. Alguien debe ir a buscarles. Y como el buen pastor, Cristo fue a buscar a las ovejas perdidas. Pero esa búsqueda no era simplemente llegar y montarlo en sus hombros y traerlo al lado adentro. Porque si eso hubiera sido así, después de cruzar el velo hubiéramos muerto inmediatamente. Cristo Jesús tenía que hacer algo más. Porque Cristo Jesús, al ser divino, al ser rey, al ser santo, sabía que solamente el contacto con nosotros nos iba a matar. Porque éramos merecedores de la muerte por nuestro pecado. Entonces Cristo Jesús vino a vivir en la tierra como un hombre. Y caminó en esta tierra sin pecado, mostrando así su divinidad y su santidad. Vivió sin pecado porque usted y yo no podemos vivir sin pecado. Era imposible para nosotros. Es imposible para nosotros vivir sin pecado. Pero Cristo vivió sin pecado. Además de eso, Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió su muerte. Murió mi muerte. Y después de morir por usted y por mí, resucitó al tercer día, reedificando ese templo que había sido destruido, levantando de los muertos, para dar ¿qué? Vida a los que no teníamos vida. Y entonces ese velo sí podía ser roto, porque cuando Él saliera como ese buen pastor a montarnos sobre sus hombros y nos trajera dentro del lugar santísimo, como dice Hebreos, que tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada para tener comunión con Dios Padre. ¿Quién está al lado nuestro cuando entramos delante de Dios? Cristo Jesús. Porque Él pagó, Él vivió y Él resucitó. Mira, hermano, usted no podía vivir la vida que Cristo vivió. Entonces Cristo la vivió por usted. Usted no podía morir y pagar por sus pecados, porque su muerte era una muerte merecida. Entonces Cristo murió por usted. Y usted no tiene vida, usted no tenía vida. Usted era huesos muertos delante de Dios. Entonces Cristo resucitó para darle a usted vida. El templo, que es Cristo Jesús, debe recordarnos esa obra maravillosa que Él hizo por nosotros. Y nuevamente, ahora que Él nos ha levantado sobre sus hombros y nos ha traído a través de ese velo, y ahora estamos al lado adentro con Él, en comunión con ese santo Dios, ya no tenemos temor, ya no tenemos duda, ya no deberíamos tener culpa, porque Cristo Jesús pagó por usted. Entonces nuestra vida ahora debe ser una vida diferente, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de amor, una vida de servicio, porque Cristo Jesús ha hecho todo por nosotros y nosotros ya no tenemos que hacer nada. Y entonces ahora que usted está a ese lado adentro, lo voy a volver a sacar nuevamente, igual que el domingo pasado, y me lo voy a llevar afuera del templo y le voy a recordar las dos columnas. Estas dos columnas que se llamaban Jarquín y Boaz.
Jarquín decía, Él establece. Y Boaz decía, hay fuerza en Él. Hermano, esta nueva vida que Cristo ha ganado para usted es una vida en la que tenemos esperanza de que en Cristo Jesús podemos seguirla viviendo. ¿Qué pasaría si nos pasa la del apóstol Pedro? Que cuando estaba en medio de la tormenta y venía Jesús caminando sobre el mar, ¿recuerdan? Que el apóstol Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el mar. Y que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Y cuando ve las olas y ve la tormenta, dice que se empieza a hundir. Empieza a tener temor, empieza a tener duda. Eso puede ocurrirle a usted y a mí. Ahora que estamos andando con Cristo, ahora que tenemos comunión con ese Dios Santo, en este andar podemos tener temor, en este andar podemos tener duda. Podemos decir, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Él de mi vida? ¿De verdad yo soy digno de estar acá? ¿De verdad yo merezco estar acá? Y el diablo, su carne, usted mismo va a traer recuerdos a su mente y va a decir, yo no merezco estar aquí. Yo no merezco ser salvo. Y nuestro corazón humano nos va a invitar a salir huyendo de acá. Porque nos vamos a dar cuenta, oh, wow, estoy delante de un Dios santo, santo, santo. Yo no debería estar acá. Yo debo dar media vuelta y huir, porque mi vida corre peligro. Esa duda puede llenar su corazón. Pero el templo del Antiguo Testamento tenía la solución para eso. Desde antes de entrar al templo estaban esas dos columnas, recordándole a la gente que se acercaba al lugar santo y recordándonos a nosotros que en Cristo somos llevados al lugar santísimo, que no estamos ahí por nosotros mismos. Usted no está ahí porque usted lo merezca. Usted no está ahí porque usted se lo ganó. Pero entonces tampoco usted sigue ahí porque se lo merezca. Ni sigue ahí porque se lo tiene que estar ganando día a día. Estamos ahí porque, como dice Jarquín, Dios es el que nos estableció ahí. Y como dice Boaz, Dios es el que en su fuerza nos hace estar ahí. Es la fuerza de Dios, es la voluntad de Dios. Es el poder de Cristo mismo manifestado en nuestras vidas, los que nos permite gozarnos dentro de ese lugar santísimo. Y deberíamos poder vivir en ese lugar en libertad, con gozo, disfrutando plenamente de estar delante de nuestro Dios, ese Dios que ha hecho todo. Compartir con este Cristo Jesús, que es el Dios de mi vida, que es el Rey de mi vida, que es quien me santifica día a día. Él es mi Redentor, porque solamente por Él puedo tener comunión con Dios. Hermano, no se cargue, no permita que el mundo, que los vecinos, que la familia, que los amigos, no permita que la culpa, que sus pensamientos llenen otra vez de cargas su espalda. Esas cargas ya se las llevó Cristo Jesús. No sufra, más bien gócese. Y cada vez que venga duda a su corazón de por qué usted está en ese lugar santísimo, recuerde que usted está ahí por Cristo Jesús, solamente, y nada más por Él. Que Dios le bendiga.